Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos iniciando esta semana hermosa de agosto. Damos gracias a Dios por la bendición de estar juntos, de iniciar esta semana, reconociendo que separados de Dios nada podemos hacer. Damos gloria al Rey de la Gloria. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos aprendido mucho y vamos a aprender en esta tarde. Ayúdanos, Señor bendito, a escudriñar tu palabra y a aprender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, y vamos a ver el 7, el 8 y el 9. Y dice la palabra de Dios en el 7: vida eterna a los que ponen, a los que perseverando en el bien, dice, hacen bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, dice, hasta el versículo 10. Y vemos ahí en el 7, dice la palabra gloria, porque dice que buscan la gloria de Dios, no la gloria personal. La palabra gloria es doxa, significa poseer, estar llenos de la perfecta luz, morar en la luz, brillo, esplendor, resplendor, lustre y magnificencia, perfectos con Dios. Dice Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y ahí en Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerden, gloria es doxo. Cuando es doxología es palabra de gloria. Palabra de gloria. Y luego dice el honra, time. Quiere decir ser elogiado, reconocido, aprobado, aceptado, estimado, exaltado por Dios. Significa ser privilegiado y exaltar a una posición de responsabilidad y servicio de Dios. En Lucas 19:17 dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 2 ciudades. Eso se llama tener honra, ser honrado por Dios. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviese, mi Padre le honrará. ¿Te fijas la recompensa? Si tú le sirves al Señor, el Señor tiene una recompensa preciosa. Te honrará, te honrará. Cuando le servimos al Señor, Dios no es injusto, dice Hebreos 6:10, para pagar a los que hacemos el bien a otros. Entonces, tenemos que saber que Dios nos va a honrar si servimos al Señor. Y ahí en la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, de 2 al 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar, o sea, gobernar y reinar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El Señor tiene tantas cosas para darnos,
tanta cosa en que usarnos, tantas maneras de usarnos, y nos honra. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos que ser vencedores. ¿En qué? En todas las tentaciones, vencedores en todas las situaciones, vencedores en todas las ocasiones. El Señor dice en Romanos que somos más que vencedores. En el Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Te pondrá en alto. El Señor te va a honrar. Tú solamente sírvele en lo que Dios te ha mostrado, en lo que el pastor te ha invitado a hacer. Sírvele al Señor. Tenemos que honrarle. Y dice en Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Eso es lo que tenemos que buscar. Si dice el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y en Daniel, este es un versículo que es tan importante en nuestra vida. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero fíjense otra vez, ahí en Romanos 2:7. Estamos estudiando Romanos 2:7 y dice la palabra de Dios, vamos a volverlo a leer, Romanos 2:7, dice la palabra de Dios, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Inmortalidad, imagínate, es un regalo de Dios la inmortalidad. La inmortalidad significa vivir para siempre, eternamente con Dios. Ese es el regalo que tenemos si servimos a Dios. Ser incorruptibles, perfeccionados y hechos permanentemente eternos. Significa estar libre del dolor y de las lágrimas, del cansancio y del pesar, de los sufrimientos y del pecado, de la contaminación, de la debilidad, de la fragilidad, de la enfermedad, de los tormentos, de la muerte. Significa ser librados de un mundo imperfecto y ser puesto en un mundo perfecto con Dios. Un mundo que dura para siempre, jamás. Esa es la inmortalidad. Y eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la inmortalidad. Dice Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y en Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se lo dijo el Señor a Marta cuando iba a resucitar a Lázaro. ¿Crees esto? ¿Crees que somos inmortales? ¿Crees que vamos a tener inmortalidad? ¿Crees? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que estar siempre seguros de que tenemos la vida eterna en nuestra vida, que tenemos inmortalidad, que vamos a vivir para siempre con Dios, si le seguimos, si le servimos, si le creemos. Y luego fíjense cómo dice en el 8, y dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano
que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. La injusticia, dice la contención, el soberbio, el contencioso, significa luchar, batallar, pelear, lidiar, discutir, debatir, ser divisivo, facioso, es ser contencioso, argumentativo, beligeramente. ¡Wow! Dice Mateo 22:3, así que todo el que os diga que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Y en Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Hay personas que nada más están provocando ira, pleito entre dos personas, son contenciosos, siempre tienen algo que argumentar, algo que discutir, debatir, ser divisivos, faciosos, les gusta batallar, hacer problemas en la casa, en la iglesia, en su trabajo, son contenciosos. Eso no les agradan a Dios, eso no les agrada a Dios. Dice Isaías 46:12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Y luego habla de injusticia. Injusticia es iniquidad, injusticia, hacer mal, pecado, delito, desorden, una violación de la ley. Ira. Hay gente que siempre está enojada. Es la indignación de Dios contra el pecado. Tenemos que entender la ira de Dios. El enojo es la ira expresada de Dios contra el pecado. Tumos es ira sentida más profundamente que la ira orgue de Dios. Por lo tanto, se enciende más rápidamente. El enojo tumos es la ira que surge de una herida profunda. Por tanto, se expresa en un juicio terrorífico. Tenemos que cuidarnos de la ira de Dios. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando ahí en Romanos 1:18 sobre la ira de Dios? Que dijimos, ay, yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Tribulación significa aflicción, opresión, sufrimiento, congoja, presión, es ser presionado, ser puesto en gran aprieto. Angustia es ser metido en un lugar estrecho, ser comprimido, experimentar un dolor, un pesar, una aflicción, un sufrimiento. Y la ira de Dios viene por todo eso. Nosotros tenemos que ser pacíficos, buscar la paz, seguir la paz, dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos dejar de ser contenciosos, personas que siempre quieren discutir algo que ni siquiera saben, Así que tenemos que dejar eso y ser, como dijimos, tener honra de parte de Dios, tener inmortalidad, tener gloria. Nosotros glorificamos al Señor, nosotros lo glorificamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos aprendido todo esto, de lo que te agrada y lo que no te agrada, de los que das recompensa y a los que vas a pedirles cuentas. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Tenemos que dejar la ira para no provocar la ira de Dios, el enojo, la división. Que seamos buenos cristianos, que le demos gloria al Señor y Él nos dará honra. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.